compañeros, amigos, consiervos, y bueno, uno de los que estaba era Jorge. Para los que no conocen, tanto Lili como Jorge, ellos están pastoreando la iglesia de la denominación allá en Tandil. Y bueno, cuando los vimos una oportunidad, y se nos quedamos hasta el lunes, y digo, qué bárbaro poder compartir una palabra. Y bueno, dispuestos para compartir una palabra, ellos son de la casa. Y de hecho le dije, bueno, que tengas una palabra. Y me dijo, tengo una palabra del Señor, así que ¿qué tal? Qué bueno que Dios habla. Ahora, en el medio de toda las prédicas y las plenarias, Dios habló una palabra en mi corazón. Y era una palabra muy sencilla, y bueno, la guardo, y la próxima semana la digo. Y ahí me vino lo que pensó el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y quería guardar el maná, y después se echaba a perder. Hay cosas que las tengo que liberar en el momento que Él me dice que las dé. Por eso los que recibieron un mensajito que decía 2 por 1, 2 por 1, no es que es medio engañoso, ¿vio? Como esa que dice, usted paga 2 y le dan 1, 2 por 1. Esto es 1 por 1,15, porque va a ser un poquitito nada más, que yo le pedí al pastor antes de que él predique, si puedo compartir con ustedes la palabra que creo que es para este tiempo y que creo que va a hablar en forma conjunta con la de él. Ni sé lo que va a hablar él, ni él sabe lo que yo voy a hablar. De hecho, el jueves no estaba muy bien, me dice, vas a tener que predicar vos porque me siento muy mal. Y puse en práctica lo del domingo. ¿Se acuerdan lo del domingo? Que hay que orar viendo. Bueno, yo le puse la mano atrás y lo vi sano. Y estaba que no podía ni hablar. Digo, yo lo veo sano. Digo, vos decís, es verdad. Bueno, y hoy está acá. Cuando me llamó ayer a mañana, me siento re bien. Digo, es verdad. Es creer y ver que Él puede hacer la obra. Pero como le decía, hay una palabra para este tiempo, porque no sé usted, pero hay mucha lucha, lo que venimos diciendo, hay mucha lucha acá en la mente. ¿Tiene usted problemas acá en la mente, lucha? No, yo solo. No, hay. Desde el momento que uno se despierta, empieza boom, 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 boom. Y en el medio de las plenarias, alguien que estaba cantando compartió algo, que lo compartió medio rápido y no lo llegué a entender, así que lo que yo entendí yo se lo digo y después le voy a decir lo que Dios me dijo. Él contó una pequeña historia. Dijo que había un rabino, como si fuera un pastor de los judíos, que fue a una sinagoga. Y cuando llega a la sinagoga se encuentra con un portero, como acá, como hoy está Luis y hoy está Omar, pero ahí cobran, ¿vio? Es diferente. Acá no, ni se les ocurre. Y dice que cuando llegó el rabino y vio al portero, el portero le dijo, ¿usted quién es y qué viene a hacer? Así de onda le dijo. Y él le dijo, ¿cuánto te pagan para decir esto? Y él le dijo, no sé, dice, bueno, yo te pago el doble si venís ya hizo negocio él. Si todos los días me haces recordar eso, ¿quién soy y qué vine a hacer acá? Me imagino es una metáfora o alguna historia, pero pensaba esto, y esto es lo que le quiero compartir. Quizás usted empieza con muchas luchas el día. Antes de ponerse a orar, usted tiene muchas luchas, ahora está bajo mucha lucha. Y quizás nosotros no vamos a tener el portero que nos haga recordar, ni tampoco nos conviene, no vamos a tener un portero en casa, para que nos haga recordar quiénes somos y qué vinimos a hacer. Pero el Espíritu Santo tiene esa función. El Señor dijo, yo me voy, pero viene tras de mí el Consolador, alguien que les va a hacer recordar todas las cosas. Para eso va a estar, para hacerla recordar. Y automáticamente el Señor me dio, ¿la tenés ahí? 1 Pedro 2,9. Antes de empezar a orar cada día o cada día, yo creo que nosotros tenemos que recordar 1 Pedro 2,9. Dice, mas vosotros sois linaje, diga conmigo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada día tendríamos que, antes de arrancar, fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice ahí en Efesios. Y después pensar que somos hijos, somos linaje escogido, no solo hijos que les tocaron, sino un linaje escogido, alguien que fue buscado, hijos amados.
Dice que somos real sacerdocio. No solo somos hijos, porque a veces paramos ahí y cobramos. Somos hijos, pero aparte hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, nos dio autoridad, nos dio gobierno. Somos hijos del Rey, lo decimos tantas veces. No es ni más ni menos. Y nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho intermediarios. Es la misma realidad que hijos. Intermediarios entre un pueblo entre un mundo que se pierde y alguien que lo puede salvar. Eso es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, santificados, apartados. Estamos acá, pero no estamos acá. Estamos por un tiempo. Algunos como yo, 120 años, otros no sé. Pero es un tiempo. Pertenecemos a otra nación y mientras estamos acá, fuimos santificados, apartados. Y lo último que dice, pueblo adquirido por Dios, comprados. Tenemos un precio. Y usted quizás se dice, ay, yo no valgo nada, todos nacen con estrellas, yo nací estrellado. Es mentira. Nosotros tenemos un valor muy grande. Fuimos adquiridos por el valor de la sangre. Todo eso somos. ¿Quién sos? Eso somos. No nos podemos olvidar nada más allá de soldados de Cristo y un montón de cosas. Todos somos, no solamente hijos. Toda la herencia que lleva. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Hijos de luz. Para eso estamos. A veces perdemos el norte. Las dos preguntas que cada día nos tendríamos que hacer si usted está en batalla. Y va a ver que la cosa es diferente. Porque el tema es darnos cuenta quién somos y qué venimos a hacer. Porque quizás nos perdemos. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por tu poder. Gracias porque todo esto fue permitido por vos. Señor, anunciar que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres eterno. Todas las virtudes que nos amás, que sobre todo eres sabio y poderoso, que cada cosa que tenemos que enfrentar, vos lo podés vencer y nos llevás de tu mano. Señor, yo te ruego que esta palabra quede grabada en los corazones de aquellos que hoy la necesitan. Señor, lo único que quise hacer es obediencia. Yo te ruego que le des la gracia que siempre ha tenido a mi hermano, amigo, Señor, compañero de viaje, a Jorge, para que con poder también esté librando la palabra que has descansado sobre su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jorge, ¿por qué no le da un aplauso? Por lo menos para recibir, porque si se levantan todos para abrazarlo. Ahora sí. Bien, Dios les bendiga. Qué lindo poder nuevamente estar con ustedes y compartir, como dice Néstor, esta es nuestra casa. Así que, bueno, espero que no me hagan pagar los impuestos después, pero bueno, es lindo poder siempre estar juntos y compartir. Como decía el pastor recién, venimos de un congreso y que realmente fue de mucha bendición, pero bueno, los 2 últimos días prácticamente no los pude aprovechar. Los cambios de temperatura me destruyeron, así que tomé una gripe tremenda. Y después sus pastores nos dieron acá la bienvenida al grupo de pastores de la misionera, estuvimos comiendo y teníamos otra reunión para organizar algunas cosas y yo la verdad me quería ir a acostar. Y Néstor me dice, ¿por qué no predicas el domingo? Y digo, mira, vas a tener que predicar vos porque estoy destruido. Así que oraron por mí. Y se ve que han estado orando mucho porque me sané, gracias a Dios, ¿no? Y aquí estoy, aquí estoy. Y el jueves ahí, mientras estaba descansando muy temprano, a las 5 de la mañana el Señor me despierta, bien temprano. Y lo que quiero compartirles justamente esa palabra que Dios me dio ese jueves a las 5 de la mañana,
cuando estaba plácidamente durmiendo y de repente, y ese es el tema de esta noche, los de repentes de Dios. Esas cosas que Dios hace en el de repente, en el tiempo justo, cuando vos no lo esperás, pero en el momento inesperado, ahí vienen los de repente de Dios. Y la Biblia está llena de repentes. Y hoy estamos en un tiempo donde hay mucha crisis a nuestro alrededor, tan solo mirar un poco los noticieros o los medios de comunicación o seguir un poco las redes, nos damos cuenta que la gente está sumida en temor, en miedos, en desesperación, no sabe qué va a pasar mañana, si el dólar sube, baja, si va a perder su trabajo y eso. Pero qué bueno que aquellos que creemos en el Señor Jesús tenemos la seguridad de que Dios siempre está. Y Dios en su fidelidad, porque cuando usted aceptó a Jesús como Señor de su vida y le permitió que Él entrara en su corazón, sabemos que Dios siempre va a estar. En los momentos buenos y en los momentos críticos de la vida, Dios nunca deja de estar a nuestro cuidado. Por eso dice la palabra, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando uno entiende que el momento que lo aceptaste en tu corazón, Dios está dentro tuyo. Y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de esos beneficios que Dios tiene para darnos cada día si realmente permanecemos fieles. Siempre le digo a los hermanos en la iglesia, el Evangelio no es algo tan difícil como a veces lo creemos. Es tan solo ser sencillos, humildes, poder abrir nuestros corazones cada día delante de la presencia del Señor, así, abrir nuestro corazón, de corazón a corazón. Vio que no siempre uno está bien, no siempre uno cuenta con todo el power para poder moverse, pero de pronto cuando uno va a la presencia de Dios y abre su corazón con sinceridad, con tus problemas, con tus crisis, con tus temores, con tus miedos, Dios allí siempre está. Y a mí me gusta ser muy optimista. Cada mañana yo me levanto y agradezco a Dios porque me considero una persona bendecida por Dios. Creo que a veces le digo, Dios, me has dado más de lo que me merezco. Dios ha sido fiel. Dios realmente, como cantábamos recién, ¿no? Dios ha sido fiel y Dios siempre fiel. Y qué bueno cuando uno sencillamente abre el corazón a Dios y puede manifestar lo que hay dentro de nuestra vida. A veces cosas ocultas. A veces tenemos que confesar pecados que están allí en nuestra vida. O a veces tenemos luchas que no las podemos superar, que a veces hasta las confesamos, pero volvemos a tener recaídas en nuestra vida y que como que somos reincidentes y a veces el diablo viene a nuestro oído, como dice la palabra, que él es el acusador de los hermanos y nos quiere hacer volver o que ese pecado, ¿qué vas ahora a volver a pedirle perdón a Dios? Y sí, claro, hay que volver a pedirle perdón a Dios hasta que nuestra vida pueda ser transformada y podamos abandonar ese pecado y ser libres. Es simple. Por eso que el Evangelio es simplemente ser sencillos, humildes, abriendo nuestros corazones a Dios de par en par, para poder alabarlo, para poder dar gracias a Dios, pero también lo otro importante de nuestra fe es la obediencia. El poder aprender a obedecer a nuestro Dios y a su palabra a pesar de lo que acontezca en nuestra vida. Porque el obedecer forma parte de nuestra fe. Es como cuando éramos chicos, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos chicos, nuestros padres nos decían que quisiéramos tal o cual cosa y teníamos dos alternativas, obedecerle o desobedecerle. Normalmente cuando le desobedecíamos teníamos alguna clase de consecuencia.
a veces, lo que hoy a veces no se puede hacer, recibíamos la consecuencia de que mamá sacaba la chancleta y cobrábamos, ¿sí? Hoy ya no, eso está prohibido, aparentemente está prohibido, es violencia del niño, ¿no? Pero qué bien nos educó eso, la verdad, nos corrigió en la vida. Pero la obediencia a Dios es poder creerle. Y cuando éramos chicos y mamá o papá nos decía alguna cosa que no quería que hiciéramos, y aun cuando no lo entendíamos, le obedecíamos. ¿Por qué? Porque creíamos que lo que papá o mamá nos decía estaba bien, iba a ser de bien para nosotros. Y de la misma manera, cuando Dios nos da su palabra, nos enseña, nos da promesas, nos da palabra para que podamos caminar en fe. ¿Y el Evangelio qué es? Fe. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso que no hay que espiritualizar a veces tanto el Evangelio y magnificarlo, sino que el Evangelio es simple, es en el sí y en el amén. Es ser obedientes a Dios en lo que Dios nos da y nos dice que tenemos que hacer. Entonces, cuando uno camina en fe y en obediencia a Dios, aparecen los de repente. Esos de repente de la vida que usted no los espera. Y yo le cuento un testimonio, ¿no? El otro día, hace unas semanas atrás, estaba teniendo mi devocional y tuve un devocional, Dios, de esos que no siempre se dan, pero esos devocionales de gloria donde la presencia del Señor cayó. Pasé un momento tan lindo con Dios y le digo, Señor, sorpréndeme hoy. Así que, bueno, tenía que hacer algunas diligencias y en eso tenía que ir al médico y antes de llegar, bueno, fui a visitar a mi hija, no había estacionamiento, fui, estacioné en otro lugar, me bajé, estuve con mi hija y cuando vuelvo a buscar mi auto no estaba. Dije, me lo robaron. ¿Qué pasó? Cuando miro así, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a preguntar si alguien vio algo. Claro, había estacionado delante del lugar de tránsito, donde había una raya amarilla de la cual yo en ningún momento de mi vida observé. Así que vino la grúa y me llevó el auto. Y yo andaba medio, porque me había lastimado la cadera, y andaba medio rengo, así que tuve que pagar el acarreo y tuve que ir a buscar el auto como a 10 cuadras. Así que, bueno, está bien, las multas se pagan, listo. Le digo, ya está. Lo importante es que cuando voy a buscar el auto para retirarlo, me habían roto el auto. La grúa cuando me levantó me lo rompió. Así que bueno, para hacerlo corto, bueno, me dieron el auto, salí. Y después me quedé pensando, le digo, Señor, ¿cómo es la cosa? Esta mañana yo te dije que me sorprendiera. Y qué grata sorpresa, ¿no? Me llevaron el auto, tuve que pagar el acarreo, me tuvieron que romper el auto, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero en ningún momento de toda esa historia, el diablo pudo robar el gozo que había recibido ese momento en la mañana en mi devocional. Ahora, qué bueno, porque después tuve que ir a pagar la multa, no solamente el acarreo, sino la multa. Dije, bueno, vamos a pagarla así, terminamos con este tema. Así que cuando fui, me dice la chica, dice, pero usted tiene 30 días para pagarlo. No, digo, me quiero pagarlo y listo, ya está, porque después... Dice, pero mire, tengo ahí una situación que me rompió en el auto me tiene que el municipio pagar esto. Ah, dice, espere que llame la jueza. Llamó la jueza y viene la jueza y me dice, ah, sí, bueno... No se haga ningún problema, porque me parece que ni siquiera usted va a tener que pagar la multa. Bueno, gracias, Señor, dije, zafé. Así, hasta ahora, zafamos. Ahora, a lo que quiero referirme, que a veces los de repente de Dios no siempre son buenos en su momento. Pero siempre que hay un de repente de parte del Señor, algo acontece.
Y lo que hace nuestra vida interesante en la vida cristiana es aprender a caminar en fe. El Evangelio es aprender a vivir una vida en fe. Y cuando cada día nos levantamos, tenemos que levantarnos con el propósito de poder poner nuestra vida en las manos de Dios, esperando que Dios se glorifique. Que como dice en la Biblia, que Él cuide mi entrada y mi salida. Ahora, en todo esto tenemos que estar entrenados y preparados para que los de repente del Señor a veces nos sorprendan con una cosa como esta. ¿Cómo reaccionamos? Porque dice la palabra en el libro de Santiago que la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Y si usted lee ahí en el capítulo 1 de Santiago, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia para que seáis perfectos y cabales y no les falte cosa alguna. Ahora, el Evangelio no es estar dentro de una burbuja donde no nos va a acontecer absolutamente nada. Estamos en el mundo. Y dice la Biblia, en el mundo hallaréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y los cristianos tenemos que tener claro eso, porque a veces creemos que el ser cristiano nos hace inmune a cualquier clase de problemas en la sociedad. Y no es así. Si usted cree que es así, lamento decirle que no es así. Porque Dios tiene que probar nuestra vida porque el Evangelio es carácter. Y siempre digo, gloria a Dios por las bendiciones que Dios añade a nuestra vida todos los días. El poder levantarnos y dar gracias a Dios porque tenemos un buen desayuno, porque podemos bañarnos con agua caliente, porque podemos tener un vehículo para trasladarnos a nuestro trabajo. Todas esas cosas que Dios nos da, gloria a Dios por ellas. Gloria a Dios cuando Dios en su inmensa misericordia nos sana de alguna enfermedad y decimos gracias Señor porque tu palabra se cumple. En tus llagas hemos sido nosotros curados. Gloria a Dios porque Dios prospera nuestra vida y de pronto Dios te bendice y te saca de la crisis o del problema financiero que estás cursando y Dios te ayuda y Dios comienza a prosperar tu vida. Pero todas esas cosas que hay a nuestro alrededor y que recibimos de parte de Dios, la Biblia las llama como añadiduras. Ahora el texto dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora, ¿cuál es la tarea nuestra? Es buscar primeramente el reino de Dios. No preocuparnos tanto por las añadiduras. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Dios no se tarda en cumplirlas. Entonces lo importante a veces es enfocarnos, tener un buen enfoque espiritual de lo que queremos alcanzar en la vida cristiana. Porque a veces Dios nos sanó, Dios nos prosperó, Dios hizo una obra en nuestro matrimonio, Dios hizo otras tantas cosas, pero de pronto nos olvidamos de Dios y volvemos a las viejas cosas. Por eso que al revés el texto es importante primero buscar su reino. Y buscar su reino es que Dios quiere trabajar con tu carácter. Dios quiere trabajar con tu temperamento. Dios quiere trabajar con tu vida interior para que aún en los momentos críticos de la vida vos puedas adorarlo a Él. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Qué pasó en Daniel? Él dice que adoraba a Dios todos los días, estiraba sus manos
a Jerusalén y allí adoraba a Dios a pesar de un edicto que se lo impedía. Y por causa de eso, algunos sátrapas o gobernadores tendieron trampa y él cayó en una trampa de aquel edicto que había sacado el rey. ¿Y a dónde tuvo que terminar? En el pozo de los leones. Ahora, qué bárbaro, porque ahí ningún león pudo hacer absolutamente nada sobre la vida de Daniel. ¿Se acuerdan de Cedral, Mesad y Abednego? También, que fueron tirados al foso, aquel horno de fuego ardiendo, ¿sí? Y ni siquiera un cabello de su pelo, de su cabeza, fue quemado. Debemos creer que nuestro Dios es real, de que Dios nos tiene que sorprender. Y esto de que cada día, cada mañana, tenemos que aprender a esperar esos de repentes de parte de Dios. Para poder entender de qué constan o tratan los de repentes del Señor, vamos a definir primeramente la palabra de repente. ¿Qué entiende usted por de repente? A ver, vamos a interactuar, así los movilizo un poco. ¿Qué es para usted un de repente? Algo que sucede de repente, inesperado, ¿sí? Algo que aconteció, algo que no estaba previsto en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, todas estas palabras o sinónimos que podamos definir con este término de repente, tienen la particularidad de que hablan de un impulso, ímpetu o movida de parte de Dios repentina, rápida, mediante la cual nos sorprende inesperadamente, queriendo decir que en el momento menos esperado, a la hora menos esperada, el día menos pensado, puede ponerse de manifiesto uno de sus de repentes. ¿Cuántas veces usted ora a Dios al cabo del día? ¿Cuántas veces le pedimos cosas a Dios? Ahora, vio que muchas veces oramos a Dios y pedimos cosas, como decía mi padre, a veces estamos tan acostumbrados a pedir, pero pedimos hasta por las dudas. Y papá, recuerdo que decía cuando predicaba, lo que más nos parecemos a las ovejas es que balamos como ellas. Estamos todo el día, bendíceme, ayúdame, guárdame, y estamos todo el día así, Y está bien pedirle a Dios, pero qué bueno que cuando pedimos, pedir con sabiduría, con entendimiento, pedir con un propósito, para poder de pronto ser sorprendidos por Dios en aquellas cosas que nos hemos propuesto en el corazón. Esta mañana me levanté también temprano para continuar escribiendo el mensaje, y ese de repente vino porque alguien, en el silencio de la mañana, alguien hizo sonar mi teléfono. Me dice, Jorge, pastor, ¿cómo le va? Bien, ¿todavía está en Mar del Plata? Sí, todavía estoy en Mar del Plata. Pastor, mire, estoy en Pinamar. Voy para Miramar y quiero pasar a verlo porque tengo algo para usted. ¡Wow! Y la verdad que ese de repente de parte de Dios fue distinto al de repente de cuando me sacaron el auto. Realmente esas cosas inesperadas de Dios, que vos no las esperás, que de pronto te sorprenden. Y Dios quiere sorprenderte cada día, cada mañana, cada mediodía, cada anochecer. Pero a veces estamos tan metidos en los problemas de la vida, estamos
tan metidos si el dólar sube o baja, estamos tan preocupados por el sistema del mundo que nos olvidamos que formamos parte del pueblo de Dios y que nuestra vida no depende de un ministro de Economía, no depende de lo que pasa en nuestro entorno, sino que tu vida está escondida en Cristo y con Cristo en Dios. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de que tu vida y mi vida dependen de Dios. Tu economía depende de Dios. Tu futuro en esta nación depende de Dios. Por eso decía Néstor hoy, hace un rato, esa palabra que de pronto recibimos, lo mejor está por venir. Y cuando decimos esto, pero pastor, si Argentina está sumida en una crisis, yo creo que lo mejor está por venir a nuestra nación. Y no lo digo porque quiero motivarle, no, lo tengo asumido. Creo que es un tiempo especial de Dios para la iglesia. Esta nación, si no la salva la iglesia, no la salva nadie. Pero necesitamos una iglesia que esté convencida de su fe. No una iglesia que transite una religión. Y ¿sabe lo que digo cuando hablo de religión? Es que nos conformemos con poder venir cada domingo a la iglesia o poder venir a la oración, poder dar nuestros diezmos o dar nuestras ofrendas y decir que nuestra vida está completa en Cristo. No, eso no es evangelio, es parte de ello, es parte de nuestra obligación cristiana, pero no es todo lo que Dios está buscando de nosotros. Está buscando que podamos buscarle en espíritu y en verdad, rendido a sus pies, esperando que cada día, esa palabra rema de parte de Dios pueda llegar a tu vida y transformarse en una realidad. No esperar tan solo el mensaje del pastor del domingo, sino creer que cuando tenés tu devocional por la mañana, Dios está hablando con tu vida. Que Dios no hace acepción de personas y habla más claro con el pastor que con usted. Es el mismo espíritu que mora en mí, que mora en sus pastores, es el mismo espíritu que está en ustedes. Y cuando con sinceridad y con honestidad, y no estoy hablando de un espiritualismo ni algo místico, sino estoy hablando de una realidad cierta. Abrir nuestro corazón cada mañana a Dios, diciendo, Señor, ¿cuál será mi de repente este día? Sorpréndeme. Ahora, si por ahí Dios te sorprende como a mí aquel día, no le diga, ¿qué me hizo hacer el pastor? No, créale que Dios le va a sorprender. Créale que Dios va a probar su carácter y su forma y su firmeza. Y Dios va a tratar con usted, porque lo que Dios está es entrenándonos. Porque vienen tiempos de prueba y de dificultad, donde la iglesia va a tener que levantar su voz profética. Estamos muy acostumbrados a decir, Dios te va a bendecir, pero acordate también, va a venir un momento donde vamos a tener que denunciar el pecado que hay a nuestro alrededor, y eso no va a gustar. O estar ante tal o cual persona y tener que decir o denunciar tal situación, y eso no va a gustar. La iglesia tiene que estar entrenada para lo que Dios tiene por delante. La pregunta obligada aquí sería, ¿cuál es el tipo de gente que el Señor sorprende con uno de sus de repentes? Mire lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 17, verso 8. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente,
no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Bendito, feliz el hombre que confía en el Señor. O sea, el hombre y la mujer, cuando hablamos de hombre, hablamos de un término genérico, cuando el hombre confía en Dios, desarrolla su fe en Dios, dice la Biblia, sos bendito. Cuya confianza no es el hombre, sino es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. O sea, si en este tiempo es un tiempo de escasez para la sociedad, si en este tiempo es un tiempo de crisis, pero aquellos que confiamos en el Señor, dice la palabra que nos extenderemos. Pero ¿qué es lo que se va a extender? Nuestras raíces. Porque las raíces es el fundamento. Y cuando nuestro fundamento es sólido, es concreto y vamos creciendo, dice la palabra que aún en medio de la sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Así que, hermanos, según esta palabra, este tiempo es un tiempo en el que usted puede dar fruto, mucho fruto. Pero debemos aprender a confiar en el Señor. Dicen algunos estudiosos que hay 365 veces, dice la Biblia, no temas. O sea, un no temas para cada día del año. No temas. O sea, como que Dios todos los días nos tiene que decir no temas. No temas Marcela, no temas Néstor, no temas Liliana, no temas Juan, no temas. Y qué bueno despertarnos con la voz de Dios diciendo, muchachos, no teman. El mundo está patas para arriba, pero yo soy aquel que estoy con ustedes, no teman. Su futuro no está en los hombres, sino está en Dios. Debemos aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Este verso bíblico contiene la respuesta a la pregunta anterior. Habla sobre aquellos que confían en el Señor, aquellos que tienen la seguridad y la esperanza puesta en Él. Se consideran dichosos, benditos, felices, contentos, satisfechos. Debemos aprender otra cosa. La Biblia nos habla de contentamiento. ¿Sabe lo que es contentamiento? Tener contentamiento. A ver, alguno que me ayude. Estar contento, sí, bueno, pero estar contento ¿con qué? Porque yo puedo estar contento, pero el contentamiento es estar contento con lo que tengo. Y a veces no estamos contentos con lo que tenemos. El contentamiento es decir, gracias Señor, porque tengo este autito que no anda muy bien, es modelo viejo, pero gracias Señor que tengo este autito que me lleva a la iglesia, me lleva al trabajo. Y anda fantástico, es viejito, está despintado, como en algún tiempo nuestro vehículo era tricolor, era tricapa, porque el sol lo había desgastado, entonces estaba el color original, estaba un intermedio y después llegaba a la chapa un color medio oxidado. O sea que tenía tricapa el color, ¿no? Entonces, pero estábamos contentos y alabamos al Señor por ese autito y a veces llegábamos al peaje y para pagar el peaje teníamos que abrir la puerta porque el vidrio no bajaba, pero estábamos contentos porque con él podíamos salir de vacaciones. Y tener contentamiento es dar gracias a Dios por lo que hoy Dios te da.
por el trabajo que tenés, aunque no sea el mejor, aunque no sea el que mejor ganás, que eso no significa el no aspirar, el no tener un sueño, el no trabajar para poder alcanzar otras cosas, tus sueños en Cristo Jesús. Contentamiento es darle gracias a Dios por lo que hoy tenés. Cada mañana, su propósito en tu vida, ese que tiene que concretarse mientras estás en la tierra hasta el día que nos toque ir a la presencia del Señor. Miren lo que dice en el libro de Hechos, encontramos tres de repente fantásticos. El primero lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 2. Miren lo que dice la Biblia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿qué hubo antes de este de repente? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 1:8? Lo que le dijo el Señor. Que tenían que esperar ahí, en aquel lugar, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que hicieron aquellos 120 discípulos del Señor en aquel aposento alto? Fueron obedientes. Estudiaron. Ahora, era algo que ellos no sabían mucho lo que iba a acontecer. Que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquel hombre, Pedro, aquel que ese Pedro impulsivo, vio que siempre tenemos algunos Pedritos en la iglesia, ¿no? Esos que de repente le agarra, se le sale la cadena y bueno, y Pedrito era así, ¿no? Pedrito lo había negado al Señor. Cuando lo fueron a buscar al Señor al monte, lo quiso defender. Sacó el cuchillo y cortó la oreja de Malco. Y el Señor le dijo, Pedro, no aprendiste nada. Guarda el cuchillito, agarró el pedazo de oreja, se lo acomodó a Malco y lo sanó. Y después lo negó al Señor. Ahora, después de ese de repente, dice la palabra, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para, se pone en pie y comienza a predicar. Y 3.000 personas ese día se convierten y fueron bautizadas en las aguas. ¡Qué bárbaro! Yo creo que esos de repente tenemos que estar esperándolos en este tiempo. La iglesia del Señor ha estado un tiempo donde hemos estado en una zona de confort, esperando solamente bendiciones de lo que Dios nos puede dar personalmente, pero creo, mis queridos hermanos, que es un tiempo de poder hacer lo que los discípulos hicieron, esperar que venga sobre nosotros la promesa, lo que Dios nos ha prometido, que podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder contrarrestar toda esta presión de las tinieblas que ha invadido nuestra nación y aún el mundo entero. Dios nos ha llamado a poder ser sal y poder ser luz. Y la luz lo que hace es discorrer una cortina de oscuridad. Si aquí apagáramos las luces, no los podríamos ver. Pero cuando se enciende una luz, vuelve la esperanza. Recuerdo que en el ejército, cuando estábamos haciendo el servicio militar, y una vez nos hicieron, en todo lo que era el entrenamiento nocturno, mandaron a uno de nuestros compañeros a lo alto de la sierra, aquí en Tandil.
y era una noche tremendamente oscura. Y le hicieron prender allí arriba, en el alto de la sierra, hicieron prender tan solo un fósforo. Entonces era la lección de que cualquier pequeña luz, cómo podía delatarnos, ¿no? Pero eso también nos mostraba cómo la luz discorría las tinieblas y aunque no podíamos ver al soldado, pero podíamos ver esa luz que estaba allí. Y en Cristo siempre tenemos una luz de esperanza. Y este es un tiempo donde Dios tiene que derramar su Santo Espíritu sobre nosotros y poder buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios, mucho más que las añadiduras. A veces estamos tan pendientes de las añadiduras de Dios, cuando Dios desea darnos sus añadiduras. Pero antes de que Dios nos dé sus añadiduras, tenemos que aprender a buscar el reino de los cielos y su justicia. Aleluya. Y dice que aquel día, aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Luego Pedro se levanta, 3.000 personas se convierten al Señor. En Hechos 16:26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se acuerdan? Pablo y Silas en la prisión. ¿Qué les había acontecido? Dice que habían sido castigados. Sus espaldas estaban lastimadas y los pusieron en la cárcel, allí en el cepo. Y mucho más allá que quejarse, ¿se acuerda lo que dice la Biblia más abajo? ¿Qué estaban haciendo? Pablo le dice así, ¿qué te parece si empezamos a cantar? Porque no nos queda otra. Y no sé el coro que habrán cantado. No sé. Pero empezaron a cantar. Ahora, vio que a veces no le damos tanta importancia a la primera parte de la reunión, que es la adoración y la alabanza, como que venimos, cantamos, ¿no? Y después, bueno, viene la palabra. No, es importante aprender a adorar a Dios, y no tan solo en el culto, sino aprender a adorar a Dios en nuestra casa. Y en medio de la adoración, mientras que Pablo y Silas estaban allí cantando al Señor, dice que de repente ocurrió el milagro. Y la cárcel se abrió, el cepo las cadenas cayeron y ahí aconteció un milagro. Ellos pudieron ser libres. ¿Cuáles son las cadenas y los cepos que hay en tu vida que te están deteniendo para poder tener una vida fructífera en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las cárceles que aún a pesar de estar libre, no podés disfrutar del gozo que Dios te ha dado a través de la salvación? Porque dice que Dios nos ha dado el gozo de la salvación. Es parte del fruto del Espíritu. Dice la Biblia que Él ha derramado la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Ahora, ¿qué es lo que te ha detenido en la vida que no te permite poder avanzar? Este es un gran principio, la adoración, el poder alabar a Dios. Aunque te levantes mal, aprende a adorar a Dios. Aprende a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, estoy medio dormido. Me duele la cabeza, no tengo ganas de trabajar. Tengo que aguantar a mi patrón todo el día. Pero Señor, yo te agradezco. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque me pude levantar. Gracias porque estoy sano. Gracias porque pude desayunar. Empezá a alabar a Dios, a hablar con Dios, a adorar a Dios. Y el milagro, como una vieja canción, un viejo corito, dice, y el milagro sucederá. Y ese de repente de parte de Dios te puede sorprender. Y las cadenas que te ataban, los muros que
te detenían para poder crecer, de pronto son derribados. Las fortalezas que el diablo había creado en tu mente y en tus pensamientos comienzan a debilitarse y comienza a fluir la palabra de Dios, sus promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tu cuerpo te dice otra cosa. Tu realidad es otra cosa. Y no es una negación a tu realidad. Si te duele, te duele. Pero doy gracias, Señor, porque sé que todo lo puedo en Cristo. Y los milagros comienzan a desatarse. Y creo que este es un tiempo para despertar los milagros de parte de Dios en nuestra vida. Y si algo hacen los milagros en nuestra vida es poder desatar nuestra fe. Y lo que tiene que desatarse en nosotros es la fe. Por eso aparecen los de repente, esas cosas que te sorprenden de parte de Dios. En el libro de Hechos, más abajo, 22:6, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo. ¿Se acuerdan? Ese de repente, donde de pronto él iba en su cabalgadura con una orientación distinta, con un fin distinto, con una meta distinta. ¿Cuál era? Perseguir a los cristianos. Y si es posible, matarlos. Porque era su comisión, era su misión en la vida. Pero de repente el Señor Jesús se cruzó en el camino. Y ese de repente hizo que esa luz se encendiera a su alrededor y cayera de su cabalgadura, y ahí escuchó la voz de Dios. Y la vida de aquel Saulo que perseguía la iglesia ahora se transformó en un hidalgo de la fe, alguien que comenzó a predicar el evangelio, alguien que se entrenó en las cosas de Dios, alguien que hizo del evangelio algo tan glorioso que hoy parte de los libros que hoy leemos en la Biblia forman parte de sus escrituras, de sus enseñanzas y de sus vivencias. Los de repente de Dios harán grandes cosas en nuestra vida. Dios hará grandes cosas. Ya llega ese de repente en tu vida. Dios quiere ayudarte, levantarte. Dios quiere bendecirte. Yo no sé cómo has venido y con qué motivación hayas venido hoy a la iglesia. A veces venimos porque es domingo, es parte de nuestra agenda dominical. Sabemos que a las 19 horas tenemos que estar en la iglesia. Venimos, pero no venimos con mucha expectativa. Vio que hasta ya sabemos cómo va a ser el curso, que va a subir el hermano, va a cantar, después va a subir Marcela, va a seguir con la adoración y la alabanza. Vamos siguiendo el circuito de la reunión, va a seguir el pastor, predica y después nos vamos. Pero qué lindo es que cada día que vengas a la iglesia, vengas con la expectativa de que Dios puede sorprenderte con un de repente. ¿Cuál es tu condición esta noche? ¿De qué manera has venido a la iglesia? Quizás viniste por primera vez. Si viniste por primera vez, te damos la bienvenida. Estás en el mejor lugar que podés estar. Pero no te quedes tan solo estático, escuchando la palabra o adorando a Dios, sino permití que Dios cambie tu lamento, tu desesperanza, en un de repente. Y Dios en un instante, en un abrir y cerrar de tus ojos, tu realidad puede cambiar. Tenemos tantas historias, tantos testimonios que podríamos dar con Liliana de esos de repente en la vida que cambiaron nuestra realidad. En los momentos más críticos, de mayores crisis, vimos la mano de Dios obrando, sorprendiéndonos.
mimándonos, cuando estábamos caídos, cuando estábamos tristes, cuando estábamos desesperanzados, y ver los mimos de Dios. Y qué lindo ser mimado por Dios. Qué lindo que vos puedas encontrarte con Dios esta noche. Que hayas venido de una manera y puedas salir de este lugar cambiado porque Dios te ha tocado. ¿Cuáles son los muros? ¿Cuáles son las cadenas? ¿Cuáles son las puertas que te imposibilitan poder tener éxito en la vida? Hoy hay tantas cosas que nos enseñan para poder tener éxito. Estamos llenos de cursos y de medios, pero mire, la mejor manera de tener éxito en la vida está acá. El mejor coaching que podemos tener, no desestimos los demás, pero el mejor coaching es el Espíritu Santo. El poder introducirnos en las hojas de la palabra y encontrar en ella todos los recursos que vos necesitas para tu trabajo, para tu vida espiritual, para tu vida sentimental, para tu ministerio, para todo. Y que cada día pueda haber hambre y sed de justicia de parte de Dios. Vuelvo a decirle, me siento bendecido. Cada día doy gracias a Dios por lo que Dios me da. Pero hablábamos esta tarde con mi esposa mientras que hacíamos algunos mandados y decía Lili, la verdad que somos bendecidos, Dios nos ha bendecido tanto, nos sorprende cada día. Les puedo decir, hermano, Dios nos sorprende cada día. Cada día hay algo nuevo de parte del Señor, Dios nos sorprende, pero hay una insatisfacción dentro mío. Puedo tener todos los recursos, puedo tener los medios, tengo una iglesia fantástica donde tengo líderes que nos aman, nos acompañan, pero sabe, tengo una insatisfacción porque la iglesia tiene que alcanzar a los perdidos. Tan solo el poder recorrer nuestras ciudades, ir a nuestros trabajos y ver cómo está la gente, cómo sufre la gente. Digo, Señor, algo tiene que acontecer. Y estoy esperanzado, orando a Dios, Señor, que uno de esos de repente haga que tu iglesia pueda tener un bautismo de fuego que pueda encender el coraje, la pasión por Cristo, de ponernos la camiseta de Jesús y predicar el Evangelio sin temor, sin vergüenza. No que seamos sinvergüenza, sino sin vergüenza. Hablarle a tu compañero en la facultad, a tu trabajo, a esa persona que circunstancialmente te encontraste en el camino y ver cómo Dios en ese proceso va transformando y cambiando tu carácter y alguna fuerza interior comienza a surgir en la iglesia de Cristo. Por eso, para poder culminar, no te preocupes tanto por las bendiciones de Dios. Preocupate por buscar al Señor. Y está expectante como aquel chico cuando llegaba el cumpleaños y éramos chicos, ¿yo? Y estábamos esperando. Sabíamos que mamá o papá nos iba a hacer un regalo, ¿no? Y mamá tenía la costumbre de esconderlo al regalo. Pero no había vez antes de que llegara el momento, ni en mi cumpleaños, ni en los Reyes. Los Reyes no existieron para mí. ¿Sabe por qué? Porque siempre los agarré antes. Los descubrí. Y cuando descubrí que era papá y mamá, dije, bueno, vio cómo hacen los pibes, está bien. Mientras que lleguen los juguetes, vamos a creerle. Pero estábamos expectantes a ver qué era lo que venía. Y esa misma expectativa aún mayor
tiene que nacer en el corazón de los hijos de Dios. La expectativa de que algo nos sorprenda grandemente. Que la gloria de Dios descienda en cada reunión. Que cuando vengan los necesitados sean llenados de la gloria de Dios. No tan solo sean sanos, que los paralíticos caminen, los ciegos vean, que Dios quite tumores, sane cánceres. Gloria a Dios por todo eso. Pero que Dios nos prepare para este tiempo finitivo, este tiempo del fin, donde Cristo viene a buscar a su iglesia. Y yo quiero ir con Él. Yo no sé vos, pero que ninguna cosa terrenal te detenga para buscar al Señor. Si Dios te prospera, seguí adorando a Dios, porque de Él vino la prosperidad. Si Dios te sanó, no te olvides nunca de dar gracias a Dios. Si Dios te restauró tu matrimonio, no te olvides lo que Dios hizo en tu vida. Séle fiel, búscalo con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Antes de terminar, yo quisiera orar. Y yo quisiera pedirle al Señor esta noche que Dios te sorprenda. Que haya un de repente de Dios. ¿Qué es lo que ha anhelado tu corazón? ¿En qué está trabada tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿O tan solo te has conformado en la vida con venir, cantar, ofrendar, escuchar la palabra, pero no has visto que tu vida ha evolucionado mucho en el Evangelio? Que los problemas siempre te frenaron, que de repente también te alejaste del Señor porque como que, bueno, Dios no está. Acordate, Dios siempre está. Él ha prometido estar siempre, todos los días. La Biblia dice, yo no te dejaré, no te desampararé. Estaré todos los días, hasta el fin. Y aunque no le veas, y aunque a veces, como me ha acontecido, que he clamado a Dios, hemos pasado por desiertos, donde parecía no ver a Dios obrar. Pero dice el salmista, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Aleluya. El bien y la misericordia te seguirán todos los días. Abrí tus ojos al cielo y decile a tu Dios, Señor, perdona mi incredulidad. Pero quiero aprender a amarte no tan solo por lo que me das. Te agradezco, Señor, por cada cosita que me das. Gracias por el autito nuevo, gracias por el trabajo, gracias por la pyme que estoy desarrollando, por la empresa que va bien. Gracias porque el ministerio ha crecido. Pero, Señor, sé que eso no es todo. Mientras que miles y miles de personas mueren sin Cristo, quiero ser un siervo tuyo, en tus manos. Sorpréndeme, Señor, con un de repente. Como fueron sorprendidos aquellos 120 en el aposento alto, Señor. Sorpréndenos esta noche. Posiblemente, papá, haya hermanos que hayan venido desesperanzados,
que no encuentren, Señor, una salida a pesar de que hace años que vienen a la iglesia. Que de pronto el diablo les ha hecho creer que tú no les tienes en cuenta. Pero Señor, esta noche irrumpe en sus vidas. Señor, como entraste en aquel aposento alto y como un viento recio, hizo que aquellas personas fueran llenas del Espíritu Santo. Señor, como irrumpiste en aquella cárcel y las cadenas cayeron y los cepos se abrieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Y fue un testimonio para aquel carcelero de Filipo. Y por la prisión de Pablo y Silas, esa noche, aquel hombre, él y su casa te conocieron. Se abrió una obra en aquel lugar. Señor, que estos de repente nos alcancen en la vida, que nos sorprendan, que formen nuestro carácter, nuestra personalidad en Cristo. Rompe, Señor, nuestras estructuras formales para que podamos aprender a caminar en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, libres de estructuras, pero sí basándonos en la fe, basándonos en tu palabra, dando pasos de confianza, de seguridad, tomados de tu mano, Señor. Tu palabra dice que aquellos que a Dios ama, todas las cosas nos ayudan a bien. Quizás esta semana no haya sido tu mejor semana, pero permitir al Espíritu Santo que tu realidad cambie, que haya un de repente en tu vida. Cuando dejé de preocuparme por esa celiaquía, esa enfermedad que estaba allí, y le dije, Señor, aún con ella, yo te voy a servir. De repente Dios un día entró a mi cuerpo y me sanó. Así de simple, de repente de parte de Dios. Y mientras que de pronto en un momento estás adorando a Dios sin pedirle que Dios te sane o que Dios esto o lo otro, de repente Dios entró sigilosamente a tu vida y descubrís que algo aconteció. No te olvides de darle gracias a Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar ahí donde estás y pedirle a Dios ese milagro. Como decía esa canción, un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere sanarte, quiere librarte. Dios quiere hacerte fiel. Señor, en el nombre de Jesús, mira cada mano que está alzada delante de tu presencia. Es porque te creemos, Señor. Te creemos. Es por eso que estamos esta noche en este lugar, porque te creemos. Y aun cuando a veces tambaleamos en nuestra fe, dudamos, tenemos incertidumbres, tenemos temores. Padre, sí, claro que los tenemos, porque en el mundo nos encontramos con esas paredes que nos detienen para poder creer, y el diablo estará siempre queriendo interrumpir nuestra fe. Pero Padre, esta noche te decimos, te creemos. Tócanos, Señor. Ahí, Señor, donde mis hermanos tienen sus manos extendidas a ti, tan solo a ti, Señor.
Estamos buscando esos de repente tan particulares. Algunos serán sanados esta noche. Otros que las puertas de sus bendiciones han sido atrancadas, parece ser con cerrojos de hierro, que te impiden poder prosperar y dar un paso de libertad en tus finanzas. Dios lo quiere hacer, va a romper esos cerrojos y las puertas se van a abrir. Y va a haber bendición, va a haber ese empleo que añoras en tu vida. Oh Jesús. Esos milagros que estás esperando y que hasta muchas veces has perdido la esperanza y has dejado de clamar a Dios. Pero la Biblia dice: el que permanece fiel, ese heredará. Confía. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, oramos para que tú intervengas en cada corazón, para que vos te manifiestes en cada vida. Señor, para que esta noche sea una noche especial, una noche de testimonios. Que al regresar la próxima reunión puedan estar compartiendo de lo que tú has estado haciendo en esta semana. Aleluya. Que han experimentado libertad en su espíritu. Aleluya. Señor, lo acepto, lo tomo, me aferro a tu palabra. Lo creo, lo recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Recíbelo ahí donde estás, recíbelo. Recibe, 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 recibe. Recibe. Abrí tu boca, alabá a Dios, recibilo. Lo quiero, decí: Señor, en tu nombre quiero tu bendición. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te sorprenda. Que haya un de repente esta semana en tu vida. Amén.